Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Bienvenidos a un episodio más de Color al Aire. Nos encanta que nos estén escuchando en Spotify, que nos estén dejando sus comentarios en YouTube. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante sobre una tecnología que es poco conocida en el mundo industrial, porque cuando pensamos en pintura probablemente imaginamos una cubeta con un líquido viscoso, colorido, que se aplica tal vez con una brocha o con un rodillo. Si están ustedes en la industria de manufactura, tal vez venga a su mente un brazo robótico de aplicación o alguna pistola de gravedad con la que se aplica la pintura. Pero justamente en el episodio de hoy hablaremos sobre la pintura en polvo. Y para eso nos acompaña Sara López, experta en recubrimientos de protección y color para la industria de manufactura y gerente comercial de recubrimientos industriales en PPG. Bienvenida, Sara. Muchísimas gracias, Ari. Muchas gracias por la invitación. Nos encanta tenerte acá para platicar de la pintura en polvo. Decíamos que la gente se puede imaginar pintura líquida, un producto líquido, pero pintura en polvo, ¿cómo la describirías? ¿Cómo nos llevas por un viaje imaginario de qué es? Pues súper interesante. La verdad es que la pintura en polvo es reciente, podríamos llamarlo. En realidad, a mediados del siglo pasado fue cuando se descubre o cuando se patenta esta tecnología, y es precisamente las ventajas que tiene, de las que vamos a platicar ahora, que hacen que sea una tecnología en crecimiento. Entonces, la tendencia en realidad es a incrementar el uso de esta tecnología en polvo por el mundo entero, y PPG obviamente, muy en tendencia, está haciendo grandes inversiones para precisamente llevar toda esta tecnología ya que se utilice cada día con mayor frecuencia. ¿Cómo se ve? ¿En qué empaque viene? ¿Cómo es visualmente? ¿De qué colores? Pues en realidad es literalmente polvo. Normalmente puedes encontrarla en cajas, puedes encontrarla en pequeños tamborcitos, puedes encontrarla en envases hasta de 500 kilos, etcétera, 1 tonelada, pero en realidad si tú aunque no deberías de tomarla, pero si pudieras tomarla con la protección adecuada, es polvo, verdaderamente es polvo. Tenemos en PPG muchos colores. Ciertamente no es tan versátil o tan colorida como la pintura líquida. La pintura líquida tiene toda esta variedad de pigmentos, de perlas, de aluminios. La pintura en polvo tiene un poquito menos, pero en realidad es colorida y podemos tener una variedad de pigmentos, de colores rojos, azules, etcétera. ¿Y es polvo tipo como un talco? ¿Es un polvo mucho más grueso? ¿Qué tan fino es esa pintura en polvo para que pueda ser aplicada? Y que vamos a platicar de qué manera se aplica, pero ¿qué tan fino es este polvo? Pues tenemos... no es tan fino como polvo, en realidad, son pequeñas partículas, pero sí, tú la ves, es polvo, es un polvo, pues sí, con una granulometría específica. En PPG también cuidamos muchísimo la granulometría para asegurar que tenga el tamaño correcto y que pueda ser aplicada de la mejor manera. Sí se aplica con pistolas. Tú cuando la ves parecería que es un fluido, y bueno, finalmente se llama fluidización, pero no deja de ser polvo. Me encanta, y vamos a ir más a detalle porque creo que a veces ya verlo en vivo puede cambiar, y síganos en redes sociales para que chequen cómo estamos creando contenido relacionado con esto y realmente vean este tipo de pintura. Pero cuéntame un poquito más, Sara, de cuáles son los beneficios de esto. O sea, ¿por qué hace medio siglo decidieron que la pintura líquida no era suficiente, que tenían que desarrollar otra cosa para el mundo industrial?
Fíjate que las ventajas en realidad me parece que podemos agruparlas en 3. La primera que tiene que ver con la eficiencia y la parte económica. Al ser un material 100% sólidos, tiene cero desperdicio o cero contaminación de envases, porque justamente no se queda, digamos, residuo en el empaque. Tú vas a poder utilizar todo lo que tiene la caja al 100%, nada se queda en paredes. Y además si tú tienes los equipos correctos, y para eso obviamente están los expertos de PPG para guiarte en esta configuración, puedes incluso tener una optimización hasta del 95%. La transferencia de material puede ser hasta del 95%, dependiendo de tus equipos. Hablando de la parte ambiental, prácticamente es un material que no tiene VOCs o no se pueden contabilizar, entonces también es amigable con el medio ambiente. Nuevamente, no genera desperdicios como de materiales peligrosos o de solventes. Y finalmente, el otro pilar tiene que ver con el desempeño. Es una pintura con un alto desempeño, una alta resistencia al intemperismo y una alta resistencia y capacidades mecánicas y de desempeño. Entonces, son estos 3 pilares que encierran las grandes ventajas de la pintura en polvo. Mencionaste 95% de uso del empaque ya en la aplicación, porque si pienso en un envase donde hay pintura líquida, claramente se queda una parte en la cubeta o en el tambor, otra parte a lo mejor si utilicé una brocha, una charola para aplicar un rodillo, se queda otra parte ahí, además voy a tener que utilizar agua para limpiar todo eso. Me imagino que en el caso de polvo no sucede de esa manera. En el caso de polvo no sucede. Tú puedes vertir por completo las partículas o estos gránulos de polvo, todo el polvo tú lo puedes vertir. Otra vez, si tienes la configuración adecuada de los equipos, en el proceso se está recirculando el material y entonces el famoso overspray, que es la cantidad que se pulveriza cuando estamos hablando de líquida, sí existe en polvo, pero al final, al momento que cae, tú puedes tener recuperación de esos materiales y estar generando una hasta 95% de eficiencia. Y vamos a también platicar sobre cómo se configura esta línea de aplicación, porque dices que si cae, me imagino que en la parte de abajo hay un método de extracción que regresa a la parte de la pistola y aplicar y todo esto, y vamos a ir hacia allá vamos a ir hacia allá. Otro tema que tocaste ahorita fue el de la sustentabilidad, porque tiene menos VOCs, porque es una tecnología que al poder utilizar más producto del que tenemos en envase, pues hace que requiramos a la larga menos producto, compra de menos producto, ¿no? ¿Qué otras ventajas tiene en términos de sustentabilidad la pintura en polvo? ¿Qué pudieras decir que realmente jala a la gente a que utilicen este tipo de tecnología? Pues básicamente es el no uso de solventes, justamente la reducción en los VOCs es total. Por otra parte, también la cantidad de desperdicios. Efectivamente, las cubetas, la brocha, el rodillo, siguen siendo desperdicio. Y esto se evita con la utilización del equipo de pintura en polvo. Adicionalmente, es una tecnología que tiene bajo riesgo, por ejemplo, de flamabilidad. Y entonces también representa una parte segura, básicamente. Perdóname. Y adicionalmente, aunque también lo vamos a platicar en un momento más, PPG está continuamente innovando y ahora tenemos una tecnología de ultra bajo curado que nos permite utilizar menos recursos para la fase de horneo. Y ahí me vienen otras 2 preguntas a la mente, porque ya mencionaste que la pintura en polvo, uno, no tiene solventes, y la otra es que todos sus componentes son sólidos.
¿Cuál es la receta de la pintura en polvo? ¿De qué se compone? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es cómo se configura esta línea de aplicación. ¿Por qué tenemos esta extracción? ¿Cómo es que se aplica? ¿Cómo es que se adhiere? También contarme un poco de esta aplicación, pero vamos a la pregunta número 1. Claro, la composición de la pintura en polvo es muy similar a la composición de cualquier pintura. Básicamente sabemos que la pintura tiene resinas, pigmentos y aditivos. Y en el caso de la pintura en polvo es exactamente igual. La parte de los pigmentos es prácticamente lo que vemos. Es lo que le da color, lo que le da estas características de pronto con algún tipo de aluminio. Y la parte de la resina, que usualmente no es tan vista, pero al final es lo que le da las propiedades mecánicas y de desempeño. Y como aditivos tenemos los que lo hacen de pronto justamente de un trabajo curado, tenemos aditivos que le permiten mejorar la aplicación, resistencia de color y brillo, mejoran la exposición a los rayos ultravioleta. Y lo único, digamos, que estamos quitando de la ecuación son los solventes, tanto las resinas como los pigmentos, como los aditivos que utilizamos para los materiales de pintura en polvo, todos son sólidos. Ok. Y ahora, ¿cómo se aplica? Porque para nosotros sería de repente lógico pensar que se seque la pintura, pero si no hay ningún componente líquido, pues no hay nada que secar. Entonces viene este término de curado, que me gustaría que nos explicaras y nos llevaras por un viaje mental en una línea de aplicación de pintura en polvo. Claro. La parte de la aplicación es muy interesante, tiene que ver con la polaridad. Todos sabemos que polos opuestos, o espero que lo sepamos, que los polos opuestos se atraen. Entonces, lo que sucede en la aplicación de pintura en polvo, porque efectivamente es un polvo, como lo mencionábamos hace un momento, en la pistola lo que se hace, porque también se aplica con una pistola, se carga la pintura de forma negativa. Entonces, tú tienes una carga negativa en la pintura y tienes la pieza que está aterrizada y entonces está cargada de forma positiva, y en el momento en que tú aplicas la pintura, lo que haces únicamente es estos polos que se atraen, entonces como si fuera un imán. La parte negativa de la pintura se adhiere a la parte positiva del sustrato o de la pieza que estamos aplicando. Cuando tú ves cómo se aplica, verdaderamente tienes una pistola, puede ser manual, es decir, una persona podría tomar la pistola y aplicar la pieza. O bien hay aplicaciones automatizadas en donde hay varias piezas con varias pistolas y lo que sucede es que viajan las piezas y las pistolas justamente van pintando. Cuando tú ves, pasa de no pintado, pasa por este tren de pintura y sale la pieza con el color. Lo que está sucediendo es que el polvo está adherido a la pieza. Sin embargo, si en ese momento tú tomas la pieza y por error, por lo que sea, choca una pieza o tú decides eliminar la pintura, tú podrías eliminar la pintura. Entonces, una vez que está la pieza aplicada, entra a un área de horneo. Cada pintura tiene sus características de curado y lo que haces en este horneo es únicamente elevar la temperatura de la pieza o del sustrato y la pintura se funde, digamos, y se va obviamente entrelazando también químicamente, pero genera una película continua que es precisamente la que queda adherida a la pieza. Y tiene todo el sentido ahora que lo cuentas así, porque claro, entra a un horno y pasa por un proceso de fundición que hace que adquiera otras propiedades físicas esta pintura. Y suena mucho al e-coat, ¿no? Que a través de una carga positiva y negativa se pega a la pieza, pasa por el horneo y la pintura se queda adherida ya
permanentemente en esta pieza. ¿Y qué piezas se pintan, Sara? ¿Qué podemos pintar con pintura en polvo? Pues fíjate que en realidad, mientras tengas una pieza que normalmente a la mente vienen piezas metálicas, porque son finalmente las que podrían cargarse o las piezas conductivas. Sin embargo, sí tenemos piezas que pueden hacerse conductivas y entonces incluso podemos pintar piezas de MDF, de HDF, de fibra de vidrio, que son piezas que regularmente estarían como fuera de la imaginación. Pero dentro de las piezas metálicas, yo te diría que puedes aplicar prácticamente cualquier pieza que después puede hornearse. Entonces, tenemos ejemplos muy interesantes de electrodomésticos. Y entonces, electrodomésticos me refiero desde extractores de jugos, refrigeradores, lavadoras, hornos, pasando también por otros elementos a lo mejor no tan comunes como los electrodomésticos, pero que también están en nuestra vida diaria, como las lámparas del alumbrado público, muebles de oficina. Tenemos clientes que incluso aplican los equipos del gimnasio, las pesas del gimnasio, regularmente es pintura en polvo, porque son piezas relativamente pequeñas que de pronto necesitan tener más eficiencia, justo porque son piezas pequeñas. En el momento en que tú las pones en esta línea de pintura y puedes aprovechar más en esta configuración y en estas piezas con geometrías diferentes, vas a tener mayor utilización de pintura, ¿no? O mejor eficiencia en la transferencia de pintura. Muebles, equipos de gimnasio, prácticamente, insisto, cualquier pieza que pueda ser horneada posteriormente. Esto que mencionas de superficies o productos de difícil geometría como las pesas de los gimnasios, ¿cómo se pintan? ¿Van pasando por un rack o hay una forma en la que dan vuelta al momento de la aplicación? ¿O cómo llegan a esos lugares? ¿O es a través literalmente de cómo viaja el polvo al momento de salir en la pistola? Regularmente están colgadas las piezas de algún gancho, y justamente lo que depende, si es una aplicación manual, pues estará alguien, ¿no?, haciendo literalmente la figura de la pieza. Si es una aplicación a gran escala, entonces la configuración de las pistolas, pues tener una pistola de un lado, una pistola del otro lado, y que las piezas viajen por en medio de esas dos pistolas y tú vas a estar pintando o aplicando ese polvo o sprayando ese polvo, y por la diferencia de energías, obviamente vas a jalar el polvo a la superficie de la pieza. ¿Y tipo hay solamente una categoría de pintura en polvo o hay diferentes de dónde elegir dependiendo de el tipo de sustrato, el tipo de pieza o el tipo de uso que le van a dar? ¿Cómo se hace la categorización de la pintura en polvo? Regularmente se hace por tecnología de resinas. Entonces, tenemos, esa parte es un poco similar a la de la tecnología de otras pinturas. Entonces, tenemos pintura en polvo epóxica, que igual tiene una gran resistencia química, que tiene alta resistencia a la humedad. Tenemos otra que es la pintura acrílica o la pintura en polvo con tecnología acrílica, que es una tecnología que tiene alta dureza. Tenemos tecnología híbrida, que es una combinación, digamos, que te da tanto las propiedades de un epóxico como las propiedades de un poliéster. Y tenemos la parte de poliéster. Dentro de poliéster lo podemos dividir en dos, con TGIC y libre de TGIC. Al final, esta parte que es libre de TGIC, nuevamente tiene esta parte como ambiental, en donde reduces
el uso de un material que podría tener bioacumulación. Entonces, de alguna manera, continuamos en este esquema buscando pintura, digamos, mucho más amigable con el medio ambiente. Me encanta además saber que tenemos varias opciones ahí afuera, porque además me imagino que los desempeños van variando, la duración del recubrimiento ya aplicado va variando, los acabados, hay diferentes acabados, porque hay veces que vemos un acabado mate, un acabado brillante, ¿acá también funciona igual? Justo, tenemos acabados brillantes, semibrillantes, semimates y mates. Y también tenemos una variación porque tenemos o con una textura, y entonces tenemos acabados texturizados y tenemos otros que se llaman acabados gofrados que terminan siendo también texturizados, pero que le dan a la superficie un aspecto ligeramente diferente. Al final, lo que estamos buscando, obviamente, es cómo hacemos que tu superficie sea única, se identifique, y estamos protegiendo y embelleciendo el mundo. Y tú que estás metidísima en este tema, ¿qué has visto como tendencia este año y lo que se viene para el siguiente en cuanto al acabado? Mencionaste varios tipos de brillo, pero también varios tipos de textura. ¿Hacia dónde crees que va la tendencia? Fíjate que depende mucho del mercado. Obviamente, por ejemplo, estamos ahora viendo en los electrodomésticos esta tendencia hacia lo metálico. Un poco están dejando los colores sólidos. Siempre el blanco será un clásico, el blanco brillante, porque además me parece que lo brillante te da esta sensación también de limpieza en los electrodomésticos, pero al mismo tiempo un poco la modernidad viaja hacia estos materiales que tienen ciertos efectos, un poquito el metalizado, estos colores como cromo, como gris acero, hacia allá va esta tendencia. Sin embargo, también tenemos segmentos de mercado que siguen utilizando colores muy clásicos, siempre los colores, el blanco, el negro, siempre serán grandes clásicos. Amigos, déjenos en los comentarios cuál es su color favorito de electrodomésticos para que luego podamos ver cómo se movió la tendencia conforme a esto. Sara, ¿y qué afecta o qué beneficia la buena aplicación o mala aplicación de la pintura en polvo en una línea industrial? Fíjate que igual, como el resto de los recubrimientos, siempre el tema de la limpieza y la preparación van a ser básicos. Como PPG, queremos acompañar la tecnología de polvo o promovemos que se utilicen limpiadores, desengrasantes y el sistema completo de pretratamiento de PPG. De hecho, es un tema súper extenso por sí mismo porque tenemos grandes tecnologías para la preparación que incluso nos apoyan a el tema de resistencia a la corrosión. Así que me encantaría si en algún momento se puede repetir una sesión para pretratamiento y limpieza, estaría buenísimo, porque es un tema de verdad también apasionante y que da para un episodio solito. Seguro, y sí lo vamos a tomar y te vamos a invitar también para que platiquemos de eso. Y Sara, para ir cerrando un poco esta conversación, al inicio comentabas sobre la tecnología de bajo curado que ha sido muy innovadora. ¿Nos podías contar un poquito más? No solo de eso, o sea, no sé cuánto es bajo curado, no sé qué temperatura es la normal, qué tecnología a qué temperatura cura esta tecnología, pero además, ¿qué otras cosas estamos ofreciendo, qué estamos poniendo allá afuera para revolucionar la industria de manufactura? Fíjate que justo la tecnología de bajo curado es una, y la nuestra es todavía de ultra bajo curado. Regularmente el curado de este tipo de pinturas está entre 180 y 210 grados centígrados, dependiendo de la tecnología y otras características. Y este material puede curarse incluso cercano a 130 grados centígrados. ¿Y eso qué significa o qué le da adicional? Pues tienes un gasto
menor en consumo energético, es decir, ahorros en tu sistema de aplicación, y al evitar el uso de energéticos, se convierte en una tecnología amigable al medio ambiente. Entonces, no solo trae toda la ventaja de la pintura en polvo de manera regular, sino que al ser de ultra bajo curado, todavía es más amigable al tener ahorros energéticos, que definitivamente es una de las tendencias en el mundo. Adicional, tenemos otro tipo de innovaciones. Tenemos un primario, por ejemplo, el Primer Optimal, que tiene es un primario rico en zinc, pero con menor densidad. Y eso se traduce en una mayor transferencia de material. Hablábamos hace un momento de la cantidad de material que termina depositado en la pieza, y este material justamente lo que hace es elevar la cantidad de material que puede ser depositado en la pieza. Y tenemos otro material que es un one coat, y justamente en sistemas en donde primero se aplica un primario y después se aplica un acabado, tienes la misma resistencia, pero en una sola capa. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es volver a las líneas de nuestros clientes mucho más productivas, pero sin sacrificar en realidad ni desempeño ni apariencia, y manteniendo una alta calidad en las piezas finales de nuestros clientes. Y son cosas que emocionan, porque sabemos que la sustentabilidad es clave, siempre ha sido clave, pero ahora es medular en la evolución de la humanidad, y saber que tenemos tecnologías que se puede utilizar hasta el 95% del producto, pero que además curan a baja temperatura utilizando menos gas en el proceso, menos energía en el proceso, y que además son menos capas, un proceso más compacto, es una cosa bastante top. Entonces, qué bueno que lo compartas con nosotros. Sí, sin duda. La verdad es que como PPG, la innovación es una de nuestras banderas, y estaremos buscando de ayer, hoy y siempre volver a nuestros clientes mucho más productivos. Porque, como vieron, el tema de recubrimientos sigue siendo súper amplio. Nunca vamos a terminar de platicar sobre todas las tecnologías que tenemos para tantos segmentos en los que participa PPG. Y quiero agradecerte por estar con nosotros hoy, Sara, y explicarnos más sobre tecnología en polvo. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos una dinámica siempre con todos nuestros invitados, como tipo ping pong, ¿sale? Entonces, queremos conocer un poquito más de ti, para que nos digas primero cuál es tu color favorito. Mi color favorito es el rojo. Ok. Acabados mates o brillantes. Mates. Color de auto, rojo, azul, negro, blanco. Rojo. Ok. Muros en tu casa, colores neutros o vibrantes. Vibrantes siempre. Excelente, muy bien. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias también a todos los que escucharon este episodio. Les recordamos que estamos en redes sociales. En Instagram nos encuentran como PPG México y PPG Región Andina. Igualmente en Facebook y en LinkedIn nos encuentran como PPG América Latina. Recuerden seguirnos en YouTube, escuchar todos nuestros episodios nuevos en Spotify, y nos vemos en el siguiente episodio de Color al Aire. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.